aquí estamos en nuestra próxima lección teórica, ¿verdad? Seguimos adentrándonos en lo que es el diseño de ambas, ¿verdad? Desde dos lugares distintos. Uno es un lugar teórico de conocimiento y desde un lugar práctico. Ya acaban de salir de su primer ejercicio, ahora vamos a proseguir con nuestro aprendizaje. Y lo que nos toca ahora es algo fundamental, porque es teoría del diseño per se. Todas estas próximas lecciones que vamos a estar trabajando, elementos del diseño, y la semana entrante, principios del diseño. Esto va a ser fundamental para cualquier cosa que ustedes hagan en términos estéticos. Así que si ustedes, por ejemplo, que son de coma, trabajan con películas, con fotografía, estos elementos y principios del diseño son fundamentales para ese tipo de composición. Pero también son cruciales para lo que es la creación de gráficas. Porque una cosa es poder hacer gráficas, y eso técnicamente lo puede hacer cualquiera. Lo que separa verdaderamente a los diseñadores de gente que usa software de gráfica es que saben, ¿verdad?, cómo crear elementos visuales, cómo ordenarlos y organizarlos para que cumplan un propósito de diseño que ustedes ya saben que es comunicar, ¿ok? Comunicar visualmente. Así que tenemos aquí, ¿verdad?, unas características de lo que son los elementos del diseño. Cuando hablamos de un elemento, estamos hablando de algo, de una cosa. ¿Pero qué tipo de cosa? Es materia prima. Yo le llamo materia prima porque son los materiales fundamentales que van a crear una composición. Mira lo que yo les digo. Todo lo que vemos tiene una materia prima. Unos building blocks, un DNA visual. Así que, ¿verdad?, piensen en ese concepto de la materia prima en todo lo que vemos. Y esos materiales representan algo. Te lo voy a poner de otra forma. Todo lo que nosotros percibimos, lo percibimos como un continuo. Pero recuérdense cuál es la función del diseñador o diseñadora. Ustedes son traductoras de lo que ven. Lo traducen al lenguaje visual, al lenguaje de la representación. Fíjate que la representación y la percepción son dos cosas distintas. Así que tú percibes algo, la pregunta que te haces es ¿cómo lo represento? Pues lo represento a través de una materia prima visual. ¿Ok? Y esa materia prima está constituida fundamentalmente a su nivel atómico, vamos a pensar, está constituida en términos de formas reconocibles y familiares. Y pronto vamos a ver realmente a qué me refiero. Así que, ¿verdad?, si vamos al tercer punto, los elementos son una forma de representar la realidad de forma objetiva. Vamos a ver. Miren esta imagen de un cuarto, una sala. Y si yo les digo, ¿qué ven ustedes ahí?, pues pueden responder distintas cosas, ¿verdad? Podrían responder que ven un sofá, un cojín, un centro de mesa, un cuadro.
Y perfecto, ¿verdad? Eso es parte de lo que vemos. Pero si pensamos esto en términos de algo que nosotros trabajamos al principio de la clase, que era el concepto de la forma versus el contenido. ¿Se acuerdan? El contenido son todas nuestras preconcepciones de lo que vemos. Así que si yo te digo, si yo te enseño una silla, ¿verdad? Y te digo, ¿qué ves ahí? Tú me dices, una silla. Ese es el contenido hablando. Pero si tú realmente fueras a describir qué ves ahí, tendrías que entonces ir a los elementos visuales que componen esa silla. Así que una cosa, hay dos, ¿verdad? Digamos, estrategias distintas para describir lo que es una silla. Tú puedes decir, es una silla, pero eso no me dice mucho a mí en términos visuales, o simplemente puedes reconocer cuáles son las formas que constituyen ese objeto. Así que tenemos, ¿verdad? Esta representación, y me acabo de dar cuenta que ustedes no pueden ver mi cursor. Así que vamos a tener que hacerlo descriptivamente, pero mira el techo. El techo, ¿qué constituye el techo? Una línea, líneas que se intersecan. La pared realmente no es blanca, tiene distintas iluminaciones. Fíjate la lámpara. La lámpara tiene unas líneas en forma de L invertida y además tiene figuras reconocibles como lo que es un triángulo. Tiene un pequeño óvalo debajo. Mira el centro de mesa, ¿verdad? Hay un óvalo en ese centro de mesa y unos círculos. Los cojines son rectángulos, ¿verdad? Más o menos. Tienen color. Fíjate la pared de la izquierda en madera. Sé que es madera porque tiene textura. Y esa textura se representa visualmente en términos de cambios de color, líneas, destellos. Así que estoy, ¿verdad?, mirando esto de una forma que va más allá, rebasa lo que es lo que yo pienso sobre estos objetos. En ese sentido, visualmente no hay un cuadro, hay una cuadrícula de líneas con color, con textura, en un espacio. Aquí tenemos una definición que recoge todo esto que acabo de discutir. Los elementos del diseño son esos materiales que componen lo que percibimos. ¿Ok? Y es todo lo que percibimos. Pueden ser representaciones naturales, ¿verdad? Orgánicas o creadas por humanos. Aprovecho aquí para mencionar que cuando hablamos de creaciones naturales, por lo general, cuando vemos los elementos de diseño que componen esas representaciones, como las vemos, esos elementos van a tener formas mucho más, vamos a llamarles orgánicas o expresivas. Piensa en un árbol. Un árbol, si yo te digo describe lo que ves, no vas a describirlo de una forma tan sencilla como describirías un cuarto. Vas a decir, pues, unas líneas, unas, ¿verdad?, iluminaciones, unos cambios de color. El árbol es mucho más caótico. Si piensas en las ramas, ¿verdad?, las hojas tienen múltiples colores. Sus formas no son tan simétricas, ¿verdad?, como lo sería una computadora, una laptop, ¿verdad?, que son básicamente rectángulos. El tronco, ¿verdad?, tiene mucha textura.
y tiene líneas, pero esas líneas no son rectas necesariamente. Sin embargo, esas formas orgánicas, como quiera, tienen estos elementos del diseño. O digamos, vamos a ponerlo de otra forma, yo puedo reconocer en esas formas orgánicas los elementos del diseño. Tanto como los puedo reconocer en creaciones humanas, como lo sería un carro. Y aquí están, ¿verdad? Los elementos del diseño. Los building blocks, el DNA de todo lo que percibimos visualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Para ponerlo lo que he estado diciendo de otra forma, que todo aquello que yo veo lo puedo reducir a elementos de diseño. Lo voy a poner de otra forma. Todo lo que yo veo y quiero representar lo puedo hacer mediante este DNA de los elementos del diseño. Y aquí está el primero, la línea. La línea existe por todas partes. Quiero que mires a tu alrededor ahora, ¿verdad? Mira aquí, en este cuarto en el que yo estoy. Mira las líneas, cómo constituyen el espacio. Mira el fondo allá atrás. Línea, interseca con otra línea. ¿Los ves? Están por todas partes. Mira aquí este cuadro. Línea. Claro, no pensamos el espacio visual en estos términos. ¿Por qué? Porque está el contenido siempre tratando de nublar tu mirada de diseñador. ¿Ok? No le hagas caso al contenido. Esto va a ser bien importante cuando tú tengas que hacer tus propias creaciones. Si eventualmente tú tienes que crear un icono. ¿Ok? Un icono es una forma muy reducida de algo que existe. Piensa en un icono de un elefante, ¿verdad? Tenemos ahí un elefante. ¿Cuáles son los elementos constituyentes, ¿verdad?, de esa forma del elefante? Se puede reducir a elementos del diseño y seguramente se puede reducir a líneas. Así que miremos aquí los ejemplos de arriba. Tengo a la izquierda el elefante y una bombilla. Fíjate que estos los escogí porque son dibujos que se hacen con una línea continua. ¿Ok? La línea empieza en punto A y acaba en punto B. Y con eso el dibujo, ¿verdad? Lo que reconocemos como una bombilla o un elefante. Fíjate que aquí la línea se utiliza para una representación expresiva. Decimos, ¿verdad?, que aquello que se ve expresivo, de alguna forma, tiene un dinamismo y tiene algún tipo de forma orgánica o caótica, también podría ser. Por otro lado, si vemos las representaciones de abajo, vemos, ¿verdad?, cómo la línea es constitutiva de un cubo tridimensional, pero incluso la línea es constitutiva de algo que puede tomarse como textura. La línea es fundamental, especialmente en vectores. La línea se convierte en, ¿verdad?, lo que llaman en inglés el bread and butter. Tenemos el punto. El punto es otro elemento de diseño. Mira a tu alrededor, nuevamente, donde sea que estés, en tu cuarto, la sala. Piensa dónde intersectan todas las líneas que ves, ¿verdad? Piensa en aquella línea del fondo, todas van al mismo punto.
no lo veo, pero en términos de representación yo podría, ¿verdad?, decir que ahí hay un punto. ¿Verdad? Fíjate aquí en el colibrí, a mano izquierda, está hecho solamente con el uso de punto, ¿verdad? Eso tiene un nombre, esa técnica, puntillismo. Así que mediante punto puedo revelar una forma. Fíjate en ese caso cómo el punto también ayuda a expresar textura, solo con puntos. ¿Ok? Cuando pensamos en un building block, cuando pensamos en la materia prima, pues fíjate cómo con el punto yo puedo lograr una representación compleja. Y acá, a la extrema derecha, tengo una de las obras, ¿verdad?, del señor que habíamos visto anteriormente, Hal Laskow. Y él también en Microsoft Paint, punto a punto, píxel a píxel, ¿verdad? Un píxel es un punto. Hace estas creaciones. Y entonces miremos el ejemplo del centro, ¿verdad?, que confirma que el punto está ahí, donde se unen distintas líneas. Piensen en el software de vectores. Cuando yo miro una línea, realmente lo que está en la base de esa línea, lo que es el fundamento de esa línea, son puntos. Y esos puntos tienen un nombre en vectores, se llaman nodos. ¿Verdad? Sigue otra forma de mirar el punto como elemento del diseño. El color es otro elemento del diseño, ¿verdad? El color es una parte constitutiva no solo de lo que vemos, sino también de lo que representamos. ¿Ok? Así que el color comunica. Y eso es súper importante que ya lo vayan internalizando. En un signo de tránsito, ¿verdad?, como pare o un semáforo, el color rojo es muy importante para comunicar verdadera atención o peligro, ¿verdad? Y hay unas razones psicológicas, culturales de esto, ¿verdad? El color rojo, piensan, naturalmente aparece una y otra vez en contextos de mucho calor, ¿verdad? Por eso se le llama un color caliente. Y, ¿verdad?, ahí empiezan otras asociaciones culturales, ¿verdad? El color de la sangre puede ser rojo, así que nosotros asociamos eso con el corazón y entonces también con la pasión, y entonces ves cómo vamos haciendo la transición de un tema que aparece, ¿verdad?, digamos, orgánicamente en la naturaleza, lo vamos convirtiendo también en algo cultural. No obstante, el color sigue siendo ¿verdad?, un método de comunicación muy efectivo, pero no solo eso, ¿verdad?, comunica, pero también segmenta. Piensa cómo se utiliza aquí en el ejemplo de lo que sería una gráfica descriptiva, en este caso un pie chart. ¿Ok? Muy importante el color para la comunicación de la información, ¿verdad? Por eso es que el color es tan importante en una infográfica, porque realmente nos ayuda a separar y ayuda también a comunicar ciertas concepciones culturales. ¿Verdad? Sería para nosotros un poco incongruente que el color utilizado para comunicar todo lo que tenga que ver con ambiente sea rojo, o incluso anaranjado o negro. De igual forma, ¿verdad?, nos resultaría también chocante en términos culturales que se utilice el rosado para un funeral, ¿verdad?, para todo lo que sería, ¿verdad?, relativo al deceso de alguien. Va a haber espacio para preguntas al final de la presentación. Value en inglés.
¿verdad? Lo estoy traduciendo como luminosidad. No sé si es una buena traducción. Pero yo les había comentado en algún momento, y lo volvemos a ver, que las cosas tienen color, pero no solo tienen color. Mira todo lo que está pasando detrás de mí ahora. Si yo les pregunto, ¿de qué color son las paredes del cuarto en el que estoy? Probablemente digan blancas. Pero ¿realmente son blancas? Sí, la pintura puede que sea blanca y lo diga en la lata, blanco. Aunque nunca dice blanco, dice cosas como off-white o ivory tooth white. Si miran bien, aquí se ve un poco más blanco, ¿verdad? Nuestra preconcepción, pero mira la pared del fondo. Es el mismo color y sin embargo hay cambios en los valores de ese color. Así que yo digo que hay sombra que cambia el valor de ese color. Por lo tanto, hay cambios en la luminosidad que comunican algo sobre el espacio. Me dicen a mí que eso está más al fondo, está más despegado de mí. También me dice que la luz le pega de forma distinta. Pues eso es importantísimo, ¿ok? Los cambios en luminosidad comunican un sinnúmero de cosas, comunican profundidad, comunican, por ejemplo, tiempo, temporalidad, ¿ok? ¿Dónde estamos en el día? Pueden ser la diferencia entre una representación que se vea totalmente simple y algo que se vea mucho más complejo. En el tutorial que acaban de hacer de los personajes, ¿verdad? El que ustedes hicieron es el personaje más simple, pero si miraban el tutorial, ¿verdad? Al final de la página web, veías que el diseñador ponía destellos a los personajes y los complejizaba enormemente. La forma es otro elemento de diseño. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque yo miro aquí y yo veo líneas, pero esas líneas constituyen, ¿verdad? En el macro una forma, un rectángulo. Si regresamos a la imagen que yo tenía de la sala, pasa lo mismo, ¿verdad? Todo va del micro al macro. Entonces, a nivel micro quizás yo tengo el punto y luego tengo línea, pero luego tengo forma. Y las figuras geométricas son particularmente perceptibles en todo lo que crea el humano. ¿Ok? Es más difícil de ver figuras geométricas en materia orgánica o natural. Pero, por ejemplo, si miramos esta foto del edificio, vemos cómo la forma es crucial y constitutiva de eso que estamos viendo. ¿Ok? Aquí tenemos líneas, claro, pero esas líneas constituyen una serie de rectángulos, mayormente. Si te fijas en el árbol que está aquí a la derecha del edificio, también puedes notar que es mucho más difícil reconocer los elementos de diseño de esa forma. ¿Por qué? Pues porque al ser una forma orgánica es mucho más caótica. Pero les aseguro que si miramos con atención, vamos a poder ver cómo esas ramitas, esas hojas, sí van constituyendo también todos estos elementos, incluyendo las figuras geométricas. ¿Okay? Una hoja yo puedo pensarla como un óvalo, por ejemplo. Y mira aquí los ejemplos, ¿verdad? De una página web. Una página web
nosotros, ¿verdad? Cuando entramos a una página la vemos con fotos, contenidos y no pensamos en su estructura, pero su estructura es mayormente figuras geométricas, formas. La textura es un elemento del diseño. La textura es constitutivo de todo lo que miramos, ¿verdad? Piensa, regreso aquí a mis paredes, ¿verdad? Cuando ustedes ven esa textura, seguramente piensan es lisa, ¿verdad? Y claro, una textura lisa la podemos ver en términos de un color más o menos sólido, poco destello. Es una forma de representar algo que es liso. ¿Cómo podemos representar textura? Mira, en el ejemplo de la izquierda, tengo, ¿verdad? Ese flannel, tengo líneas, ¿verdad? Diminutas que se entrelazan para crear esa textura. Mira el ejemplo del tronco, ¿verdad? Una textura orgánica. Y aquí tengo una combinación de elementos. Tengo líneas, ¿verdad? No son líneas rectas, son líneas caóticas, ¿verdad? O irregulares, no tanto caóticas, irregulares. Luego tengo color, tengo cambios en luminosidad y cambios en color. Y eso va trabajando esa textura áspera. ¿Ok? Y fíjate en el centro, ¿verdad? Lo que dice Vector Grunge. Es un efecto de textura que se hace para que algo, ¿verdad? Una creación en vectores se vea más cool, se vea vintage. Fíjate entonces que la textura comunica muchos niveles, ¿verdad? A niveles táctiles, ¿verdad? O sensoriales, pero también a niveles culturales. Yo sé que algo que se ve con una textura, ¿verdad? De fading, que se está desapareciendo, me comunica el concepto vintage. Y finalmente, tenemos lo que es el espacio. El espacio es un elemento del diseño, es decir, es parte de la materia prima de cómo se constituyen visualmente las cosas. Y mira este ejemplo que tengo en la parte superior, ¿verdad? Izquierda, la letra E. ¿Verdad? Y piensen en lo siguiente. ¿Qué escribe la E? La escribe el espacio blanco que está alrededor, ¿verdad? De ese trazo negro, o es lo contrario. Son las figuras, ¿verdad? En el ejemplo de la derecha, de la E, ¿verdad? Es un truco solo para que piensen en el rol que tiene el espacio. Y el espacio es fundamental porque aguanta las cosas. Cuando el espacio no es un lugar nulo, ¿verdad? Cuando en la matemática dicen que el cero es algo, es porque el cero es un número. Pues el espacio es algo. Pero muchas veces en términos de contenido pensamos que no tiene contenido, que no tiene nada. Incorrecto, aguanta las cosas visualmente. Y figura en la constitución de algo visualmente. Mira en el caso del logo de USA Network. Esto lo vamos a ver próximamente. Es un principio, ¿verdad?, de creación de logos, pero aquí utiliza lo que se llama la clausura, espacio positivo y negativo, para constituir esa S. Esa S está ahí, sí está ahí. El espacio la saca a relucir, ¿ok? El uso del espacio.
Y aquí, ¿verdad? Finalmente, a mano derecha, tenemos lo que es un anuncio fundamental en la historia del diseño. Si ustedes vieron la serie Mad Men, lo habrían visto. De las primeras veces, ¿verdad?, que empiezan a salir anuncios conceptuales en la publicidad. Y fíjate el rol que tiene el espacio para conceptualizar una idea. ¿Ok? Si este anuncio se hiciera, ¿verdad?, no utilizando el espacio o no utilizando el espacio de esta forma astuta, el anuncio pierde su fuerza discursiva. ¿Verdad? Si yo pongo ese volky en el centro grande, el anuncio no me dice nada. Pero es crucial resaltar el espacio como elemento de diseño en este caso para que resalte la idea detrás del anuncio, ¿verdad? Que tiene que ver con cambiar las percepciones, ¿verdad?, en los años 60 de los consumidores estadounidenses de que, ¿verdad?, un carro tiene que ser grande, ¿verdad? Y es de las primeras veces que se empiezan a introducir carros, ¿verdad?, más de mentalidad europea en Estados Unidos. ¿Y qué mejor forma de hacerlo, verdad? Utilizando el espacio.